En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. María siempre Virgen, San Miguel Arcángel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues esta noche vamos a reflexionar sobre la importancia de la sabatina. Lo que queremos es sustentar las verdades sobre las cuales se fundamenta el rezo de la sabatina, y sobre todo el por qué todo caballero de San Miguel Arcángel ha de saber por qué en su vida de caballero tiene como un pilar de su devoción, de su vida devocional, la sabatina, la salutación de la sabatina a María siempre Virgen y unido a esto el Santo Rosario. Porque muy probablemente puede suceder, puede suceder que nosotros entramos también en la práctica, en el lenguaje de algunos conceptos, y que por razones diversas a veces no sabemos dar una explicación de ello. Por ejemplo, una prueba de esto es que no sé si ustedes todavía en el lenguaje popular de nuestros fieles cristianos se habla del sábado de gloria. Es muy común escuchar todavía a la gente, a nuestros cristianos, que hablan del sábado de gloria. Y pues, ¿por qué? Pues porque ellos entraron en este lenguaje, y así como entraron en ese lenguaje, quizás en algún momento no sabían explicar por qué esto del sábado de gloria. Ellos decían, yo me acuerdo que todavía viejitas de mi pueblo decían que porque era el día que se abría la gloria. Bueno, pues era una forma bastante sencilla y de fe de explicar este momento del sábado de gloria. Entonces, nuestros mayores nos fueron transmitiendo este concepto, pero resulta que este concepto tenía su razón de ser hasta que se celebró el Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II, este concepto ya no tenía razón de ser por la nueva estructura de las celebraciones litúrgicas después del concilio. Y tiene una explicación muy sencilla, pero importante. Antes del Concilio Vaticano II no había celebraciones de la Santa Misa hasta por la tarde. Todas las misas eran por la mañana, no había misas por la tarde. Es decir, nadie iba a misa de 7 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche en su parroquia, porque no había. Las misas eran por la mañana. Y entonces, por lo tanto, también la vigilia pascual no era de noche, se celebraba en la madrugada. Y tanto así que se hablaba incluso, seguramente ustedes escucharon esto, de las misas de gallo. ¿Cuáles eran las misas de gallo? Las misas de la madrugada, las misas solemnes, que eran un poquito más largas que las otras, y se decían misas de gallo porque se decían muy de madrugada. Esas misas se podían decir después de que los gallos comenzaban a cantar, porque no era tan
no era tan común tener relojes, ¿eh? Parece que hace siglos, pero no hace siglos, ¿eh? No hace ni siquiera 100 años de esto. Fíjense cómo hemos evolucionado. Ya los pobres gallos ni siquiera les hacemos caso, pero hace menos de un año eran los que nos despertaban, eran el reloj de la casa. Ya cuando cantaba el gallo era porque ya, la noche ya se empezó a cortar. Bien, entonces, como todas las misas se celebraban por la mañana y las misas solemnes de madrugada, estas eran las misas de gallo. La vigilia pascual, la celebración de la resurrección del Señor, también se celebraba de madrugada, pero se celebraba el sábado por la madrugada, no el domingo, el sábado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que viene la reforma de las celebraciones litúrgicas y entonces la vigilia pascual pasa de celebrarse al sábado por la mañana al sábado por la noche. Entonces, allí fue donde la puerca empezó a torcer el rabo, porque ya ni era misa de gallo, ni era misa de sábado de gloria, sino que es ahora vigilia pascual. El sábado de gloria se convirtió en el sábado santo. Ahora, oficialmente, lo que nosotros conocíamos como el sábado de gloria se llama el sábado santo. Es decir, es parte del trido pascual. Jueves Santo, el trido pascual empieza con el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y por la noche, después de que se oculte el sol, ya se pueden comenzar a celebrar la vigilia pascual, apenas se oculta el sol. Pero todavía hay personas que hablan del sábado de gloria, cuando ya no existe el sábado de gloria. Ahora solo existe el sábado santo, que está en espera de que el Señor resucite. El Señor está en el sepulcro y está en espera de la vigilia pascual, de celebrar la resurrección. Bueno, esta es una de las pequeñas pruebas, de unos pequeños ejemplos donde muchas personas entraron en el lenguaje, pero realmente nunca supieron exactamente, a lo mejor lo supieron, pero no supieron conectar ya lo que se venía celebrando por la madrugada, que era sábado de gloria, porque se celebraba la vigilia pascual, y luego hacer el cambio de lenguaje porque ya no tenía sentido la palabra sábado de gloria. Bueno, puede suceder también, pero no queremos que eso suceda. Para evitar que cualquier caballero llegue a la dificultad de explicar de qué es la sabatina, entonces precisamente por eso estamos aquí esta noche, para que todo caballero con mucha tranquilidad y con mucha sencillez y claridad pueda siempre dar razón de la sabatina. ¿Por qué la sabatina? ¿De dónde nace la sabatina? ¿Para qué es la sabatina? ¿Y cuál es el fin de la sabatina? Esto es lo que queremos dejar en claro esta noche. Bien, entonces, antes de empezar a hablar de los elementos que le dan el cimiento a la sabatina, quisiera hablar de una palabra que es muy importante, que ya habíamos mencionado en alguna clase, pero que hoy la retomamos para explicarla de una manera breve pero clara, para después entender, y después de ello sabremos por qué es importante la explicación de esta palabra al momento de exponer el contenido de la sabatina. Y me refiero a la palabra
de tradición. Ustedes se acuerdan que en alguna clase, o quizás es cuestión de retomar un poquito, pero en alguna clase hablamos de la importancia de la tradición. Es una parte de la fe de la iglesia que es indispensable y por lo tanto de la que no puede prescindir la iglesia en su camino hacia la Pascua del Señor, hacia la vida eterna. Recordemos en los tiempos de Lutero, sobre todo en las reformas protestantes, sobre todo de Lutero y de Calvino, ellos pugnaron mucho porque decían que la fe era solo una cuestión que venía explicada desde la Sagrada Escritura. Y de hecho, si ustedes se fijan, la mayoría de las sectas protestantes, sobre todo que tenemos en nuestro país, son sectas que se basan son prácticamente sectas de libros, sectas de la Escritura, porque fuera de la Escritura no tienen ninguna otra cosa. Si ustedes van, por ejemplo, a una reunión cristiana, de cristianos, de testigos de Jehová, de pentecostales o de estas personas, ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos leen la Escritura y predican, leen la Escritura y predican, leen la Escritura y predican, porque no tienen otra cosa más que la Escritura. ¿Por qué? Esta es una herencia del protestantismo, es una herencia sobre todo que cultivó y que impulsó mucho Lutero. Lutero decía que bastaba, para la salvación bastaba la Escritura, solo Escritura, decía. Todo lo demás no es necesario, no sirve. Para la fe y para la salvación basta la Escritura, decía Lutero. Y luego se lo heredó a Calvino. Y así los movimientos protestantes, sobre todo del siglo XVIII, finales del siglo XVII y del siglo XVIII, eran movimientos religiosos que luego vinieron las sectas protestantes, aunque esas tuvieron un impulso muy específico de Estados Unidos, pero en realidad estas sectas eran propagadoras de una fe basada solo en la Escritura, herencia de Lutero. Bien, la iglesia condenó esta postura de Lutero, porque decía, no es cierto que la fe solo es una cuestión de Escritura. La fe, aparte de tener a la Escritura, a la Sagrada Escritura, como un pilar fundamental de su camino como iglesia, también es importante la tradición. La tradición. Y entonces, ¿qué es? Esto es lo que tenemos que dejar en claro esta noche, para poder luego hablar de los fundamentos de la sabatina. ¿Qué es la tradición? La tradición es todo aquello que las generaciones, el cristianismo se ha ido heredando en el tiempo y que en el tiempo ha venido a formar parte de la vida de la iglesia, pero que no estaba en la Biblia. Que no estaba en la Biblia. Por ejemplo, les puedo hablar, bueno, quiero hacer esta distinción. Ya me dio un poquito de calor. Quiero hacer esta distinción. La tradición tiene un elemento importante que se llama la tradición apostólica. Esta es la primera forma de tradición que se arraiga en la iglesia, la tradición apostólica.
Entonces, cuando hablamos de la tradición apostólica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de aquellos hábitos, podemos decirlo así, de aquellas costumbres que los apóstoles tenían, que fueron transmitiendo a los demás apóstoles, que fueron transmitiéndole a los demás obispos, que no aparecía en la Biblia, pero que por la forma en como ellos se la transmitían y por la forma con la que ellos se comunicaban esto, se convirtió en un elemento importante de la iglesia, aunque no estaba en la Escritura. Por ejemplo, los apóstoles, cuando ellos vieron que ya empezaban a quedar solo los apóstoles, o que ya los apóstoles, en primer lugar, pues los martirizaron, entonces los que vivieron con los apóstoles y los que ellos pusieron de encargados para seguir transmitiendo lo que ellos les enseñaban, les empezaron a llamar obispos. Es decir, fueron los apóstoles los que empezaron a decir: a ver, después de mí, ¿quién va a enseñar lo que yo estoy enseñando? Pues entonces que lo enseñe fulano. Entonces él es mi sucesor, él será el sucesor, el que ocupe mi lugar cuando yo no esté. Entonces será el obispo que ocupe mi lugar. La palabra obispo no aparece en la Sagrada Escritura, y sin embargo es un término acuñado por los apóstoles para hablar de aquellos que los sucedían, que iban a ir ocupando sus lugares. Bien, y entonces, así como pongo este ejemplo, así hay tantas otras cosas que en la iglesia se hacen y que no aparecen en la Escritura. Porque muchas personas, cuando entran en plática con los protestantes, todo va muy bien, se van defendiendo muy bien, hasta que los protestantes le dicen: bueno, pero ¿y eso en la Biblia dónde está? Y se quedan: pues de veras. Pero aquí la respuesta es esta: ¿y quién te dijo que solo lo que viene en la Biblia es parte del camino de la salvación? Eso no lo dijo nadie. Cristo nunca dijo: solo lo que van a escribir los apóstoles de mí en la Biblia, eso es lo que trae la salvación. No. Es decir, son palabras, son costumbres, son obras, son hábitos y son tantas otras cosas que forman parte de la tradición de la iglesia y que no están en la Escritura. Los sacramentos y tantas cosas sí están en la Escritura, pero tantas otras cosas no lo estarán. Los presbíteros después, los sacerdotes, los auxiliares de los obispos no están directamente en los evangelios. Los Hechos de los Apóstoles comienzan a hablar ya de aquellos que van en nombre de los obispos, los diáconos, las diaconisas, ¿no? De estos hablan Hechos de los Apóstoles, o la tradición habla de estos. Pero que aparezcan en la Escritura tal y como se vinieron dando en el tiempo, no están. Entonces la iglesia afirma esto: no solo lo que viene en la Sagrada Escritura es parte del camino de la salvación de la iglesia, también lo que los apóstoles transmitieron, que no estaba en la Escritura, pero ellos lo consideraron importante en la vida de la iglesia, eso se convirtió en un tesoro de la iglesia, porque los apóstoles dijeron que así era, y se hizo en el tiempo y se fue dando y se fue haciendo por petición de los apóstoles. Esto es la tradición apostólica. Por ejemplo, otra cosa importante, ya hablando de la Santísima Virgen María, se comienza a hacer una tradición que los cristianos visiten el lugar donde se durmió la Santísima Virgen María. Y fíjense, los primeros cristianos no hablan de la muerte de la Virgen María,
hablan de que la Virgen María se durmió en el Señor. Entonces, nosotros, ¿por qué usamos la palabra dormición de la Santísima Virgen María y no muerte de la Virgen María? Porque es un término que la tradición reforzó, que desde la antigüedad se decía y se hablaba de la dormición de la Santísima Virgen María, no de la muerte de la Santísima Virgen María. Que la Santísima Virgen María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, esto no aparece explícitamente en la Escritura. Se deduce de la Escritura, pero no aparece explícito. ¿Quién es el que refuerza la virginidad antes, en el parto y después del parto de la Santísima Virgen? Es sobre todo la tradición. Aquellas cosas que no están en la Escritura, pero que fueron dando fuerza a los hábitos de la Iglesia, porque así se fue enseñando en el tiempo. La tradición apostólica es lo que enseñan los apóstoles, y de enseñaron y murieron. La tradición de la Iglesia es lo que se siguió, le dio continuidad a lo que los apóstoles enseñaron, y luego que se fueron acuñando otras cosas importantes en la tradición de la Iglesia. Bien, ¿por qué estamos hablando, por qué iniciar hoy a hablar de la tradición cuando queremos hablar de la sabatina? De la salutación de la sabatina. De hecho, salutación es latín. La salutación y sabatina es el saludo en el sábado a María, a la Santísima Virgen María. Entonces, la sabatina no tiene un fundamento en la Escritura, no tiene un fundamento en la Biblia, pero sí tiene un fuerte cimiento en la tradición de la Iglesia. Esto es lo importante. Entonces, todo caballero reconoce y sabe que la sabatina no es una devoción o una devoción religiosa que nace de la Escritura, pero sí es una devoción religiosa que tiene sus raíces fuertemente ancladas en la tradición de la Iglesia. ¿Queda claro lo que es la tradición de la Iglesia? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los muchachos aquí presentes, las hermanas. Bueno, entonces esto es en cuanto a la tradición. Ahora vamos entonces a comenzar a hablar de aquellos cimientos de la tradición que sustentan la sabatina en el tiempo. Fíjense que hago un breve paréntesis solo para decirles que yo cada día me convenzo más de una cosa. María siempre Virgen tiene en su propósito, yo cada vez me convenzo más de esto, digo, a reserva de lo que diga la hermana Connie, pero yo por lo que he leído, por lo que he estudiado, por la forma en cómo he estudiado el carisma, por la forma en cómo he analizado lo que ella quiere, lo que ella pide, lo que ella desea, yo me convenzo cada vez más de esto. María siempre Virgen, lo que en una de las cosas que estoy seguro más desea es que nosotros revaloremos las cosas que han sido importantes en la Iglesia y como que en el tiempo no que las hemos descuidado ni que hemos dejado de creer en ellas, pero que en el propósito de María siempre Virgen quiere que les demos realce,
que les demos importancia, que las tomemos y las coloquemos nuevamente en un lugar digno, las revaloremos como lo que son para la iglesia y para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque prácticamente en todo lo que ella veo que nos pide, en todo lo que ella nos pide, veo que realmente no está diciendo nada nuevo, pero sí está tomando aquello que ya está y reproyectándolo de una forma diversa para que nosotros lo revaloremos, lo retomemos y luego lo comuniquemos, demos testimonio de ello, ¿no? Simplemente, porque ahorita va a aparecer otra vez, simplemente al hablar, por ejemplo, del misterio de la encarnación. Yo les digo, yo sigo sorprendido. Cuando a mí se me iba a ocurrir, y tampoco a la hermana Connie se le iba a ocurrir, porque esto seguramente fue el Espíritu Santo, ¿cuándo se le iba a ocurrir a la hermana Connie que una imagen de la Santísima Virgen María tuviera en su propósito fundamental comunicar el misterio de la encarnación, que ustedes ya saben qué es la encarnación, proyectándolo al mundo desde el misterio de la Santísima Trinidad? O sea, solo, digo, pudo haber, ¿no? Pero solo Dios puede inspirar cosas así. Solo Dios pudo inspirar una imagen que tuviera como propósito valorar, revalorar, reproyectar el misterio de la encarnación desde la Santísima Trinidad, colocando como misionera de este misterio la virginidad de María. María siempre virgen, que comunica el misterio de la encarnación desde el misterio de la Trinidad. Díganme ustedes, humanamente, ¿a quién de nosotros se nos iba a ocurrir una cosa así? No. Entonces, aquí tenemos una nueva imagen, pero el misterio no es nuevo. Aquí tenemos una imagen que nos presenta el misterio, una nueva imagen que nos presenta, por así decirlo, permítanme la falta de respeto, la vieja imagen de la Santísima Trinidad. Aquí tenemos la nueva imagen de María siempre Virgen reproyectando el viejo misterio de la encarnación. Aquí tenemos la nueva imagen de María en el corazón de la Trinidad proyectando el viejo mensaje de la virginidad de la Santísima Virgen María, donde el Verbo de Dios se encarnó. ¿Sí me doy a entender? Bien. Entonces, María siempre Virgen, en uno de sus propósitos fundamentales de su mensaje, es precisamente esto: reproyectar, ser una imagen nueva de las cosas que ya estaban ahí. ¿Para qué? Para revalorar en un nuevo modo de ser, en un nuevo modo de presentar, en un mensaje fresco, en un mensaje palpable, fresco, reciente, el gran misterio de Dios en el tiempo, en la historia, que está allí siempre presente. Bueno, pues entonces esto es también la sabatina. La sabatina no es la excepción. La sabatina, aparte de enraizar su verdad en la tradición de la iglesia, la sabatina pretende sobre todo
revalorar, fíjense, reproyectar el valor de poner en el sábado la importancia de María en el sábado. Entonces, el primer propósito de María siempre Virgen, en su voluntad, digamos, de que la sabatina fuera parte de este carisma que Dios nos ha regalado, quiere que se retome algo importante, que el sábado se convierta en el día en que se le da particular devoción, amor a María siempre Virgen. Otra vez tenemos un elemento que ya existía y que ya existía desde hace muchos años, ahorita lo vamos a ver, pero que se retoma aquí y ahora de una forma nueva, con una imagen nueva, con un mensaje fresco para este hoy, pero algo que ya existía. Entonces, solo para dejar bien en claro esta idea que he expresado. Perdónme, a veces yo le doy muchas vueltas a las cosas, pero siento que son necesarias para que queden claras. Entonces, estoy más que convencido que María siempre Virgen, en todo su mensaje, en su imagen, en su mensaje y en su voluntad, no quiere otra cosa más que reproyectemos, representemos, refresquemos y anunciemos de una forma nueva algo que ya estaba. Eso. Y la sabatina no es la excepción. También la sabatina es algo nuevo. Perdón, también la sabatina es antigua en su realidad y nueva en su contenido y en su forma de. Porque fíjense, esto muy interesante. Ustedes se van a reír, pero los primeros que rezan sabatina, ustedes ahorita se sorprenden que son hombres, pero en realidad los primeros que rezan sabatina en la iglesia son hombres, no eran mujeres. ¿Por qué? Porque los que le dieron realce a la sabatina fueron los monjes. Y los monjes eran hombres, y eran centenares de hombres, eran miles de hombres que en los distintos monasterios empezaron a valorar la importancia del sábado dedicado a saludar a la Santísima Virgen María. Y entonces, fíjense, ahora, fíjense la frescura y la preciosidad de esto. Ahora son hombres del siglo XXI, miles, bueno, a lo mejor no miles, pero son muchos ustedes, centenares de hombres reunidos en el sábado, en la salutación, pero ya no en la salutación solamente a la Santísima Virgen María, sino en la salutación a María siempre Virgen. En la salutación a María siempre Virgen, que quiere redescubrir la frescura del mensaje
desde la encarnación de su Hijo, en su persona siempre virgen. Entonces, es por eso que es importante que hablemos de algunos elementos que en la tradición se han venido dando y que son elementos preciosos que nos ayudan a valorar y a saber cuánto es importante la sabatina. Primero, quiero decirles que no sé si han ido a Tierra Santa, al Santo Sepulcro. Si no han ido, algún día iremos, van a ver, algún día iremos. Hay de ustedes si van sin mí, porque si quieren tener un buen guía necesitan llevarme a mí, Esta es una amenaza. Entonces, ahí en el Santo Sepulcro, fíjense qué cosa tan preciosa. Está el Calvario, y luego el montecito del Calvario, y yo creo que ni a escasos 100 metros está la tumba de la resurrección, está la tumba del Señor. Entonces, imagínense todo lo que se dio en torno a ese espacio. El Calvario y la tumba, pues hubo muchos acontecimientos. Tráiganse ustedes a la mente el momento de la crucifixión, lleno de gente, de soldados romanos, llevan prisa, ya es viernes, el próximo día es sábado. Tienen prisa, los soldados tienen prisa porque ya les dijeron que no quieren que el atardecer, la caída del sol, agarre a ese hombre crucificado. Entonces, cuanto antes, crucifíquenlo, mátenlo y ya, entiérrenlo, porque no queremos que nos agarren las fiestas de la Pascua, el Shabbat, el sábado, con ese hombre ahí crucificado. Entonces le dan prisa a las cosas, como buenos judíos le dan prisa a las cosas, y entonces rápido, pues sí, lo sacan de la ciudad, porque no lo podían crucificar adentro de la ciudad. Lo sacan de los muros de la ciudad rápido, en el primer peñasco que tiene la posibilidad de crucificarlo, que no es el primero que crucifican ahí, ya habían crucificado a otros, pero en la primera oportunidad lo crucifican, y en la primera tumba que encuentran, que alguien ofrece, ahí lo sepultan, que son escasos metros del Calvario. Entonces, fíjense cómo la tradición comienza a darle ahí en ese espacio un lugar que identifican como el lugar donde estaba la Virgen. O sea, la tradición identifica un lugar donde la Virgen estaba junto al Calvario. Pero la tradición no solo identifica el lugar donde la ubicación de la Santísima Virgen María en el Calvario, ubica un lugar donde la Virgen María estuvo caminando esperando el sábado santo, la resurrección del Señor. Y ese espacio se llama el corredor de la Santísima Virgen María, adentro de la Basílica de la Resurrección de Cristo. Está el Calvario, la edícula de la tumba, está después a un lado el espacio donde se encuentra con María Magdalena,
¿Se acuerdan aquel momento en donde María Magdalena va muy temprano al sepulcro y se pone a hablar, dizque ella creyendo que hablaba con el jardinero, y le pregunta: oye, el cuerpo del maestro no está. Si tú te lo llevaste, dime dónde está y yo voy a recogerlo. María, le dice. Entonces, cuando le dice su nombre, ella reconoce que es Jesús. Ese lugar está identificado a un lado de la tumba de la resurrección, según la tradición. Inmediatamente contiguo a ese lugar del encuentro con la Magdalena está lo que se llama el corredor de la Santísima Virgen María. Y ese corredor de la Santísima Virgen María es en el que la tradición dice que María caminó, recorrió, esperando a que Jesús resucitara, porque ella esperaba que Jesús resucitara. Es más, ella sabía que Jesús iba a resucitar. Y entonces se habla mucho de María en el sábado santo esperando a que Jesús resucite. Bueno, entonces este momento es importante, es clave para lo que vendrá después, sobre todo en relación a la sabatina, porque será el sábado por la mañana, en el que María espera que resucite el Hijo. Entonces, en el tiempo, muy pronto, hombres van a comenzar a acompañar a María, que en el corredor, es decir, donde están los monjes, van a comenzar a acompañar a María los sábados, esperando la resurrección del Señor con María. Bueno, y entonces es aquí donde entramos a los elementos importantes que dan pie a al rezo de nuestra sabatina. Ya en Occidente, recordemos, la vida monacal, lo que son los monjes, lo que son los monasterios, comienzan a tener mucha fuerza, sobre todo en Occidente, en Europa, ¿no? Esto es sobre todo en lo que se llama la Alta Edad Media. Y es precisamente en la Alta Edad Media, estamos 900, finales de 800, 900, cuando los monjes comienzan a oficializar el sábado dedicado a la Santísima Virgen María. Y se comienza a hablar de la sabatina a la Santísima Virgen María. Pero ya se comienza a hablar de ella como algo oficial. Es decir, lo hacían, le dedicaban el sábado a cantarle, a acompañarla, a estar con ella, a esperar el gran momento de la resurrección con María. Pero se vuelve oficial en la Alta Edad Media. Ahora es obligatorio dedicar el sábado a la sabatina. Y con esto se da una explicación teológica muy bonita.
La tradición comienza a decir que, porque nosotros podremos pensar, bueno, pues tiene sentido ir a acompañar a la Santísima Virgen María mientras su hijo está en el sepulcro. Estoy seguro que esto al menos es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es pensar, bueno, la Santísima Virgen María, pues lógicamente en su dolor, tanto así que las 7 palabras que normalmente se hacen el Sábado Santo son las 7 palabras que acompañan a María, en espera de la resurrección. Pero fíjense, la sabatina no nace para acompañar a María. Esto es muy interesante. La sabatina nace para que María nos acompañe a nosotros, para que María nos fortalezca a nosotros en nuestra fe. Porque fíjense, aquí la única que tenía su fe y la certeza de que Jesús iba a resucitar era ella. Los apóstoles, ¿no? Es más, los apóstoles, ¿dónde estaban? Después se escondieron, después tuvieron que venir corriendo. Pedro y Juan ahí vienen corriendo a ver lo que las mujeres dicen, porque en ese tiempo lo que las mujeres dicen no se puede creer. Ellas no son dignas de fiar. Entonces nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que nosotros cuando hacemos nuestra sabatina, nosotros queremos acompañar a la Santísima Virgen María, pero la verdad es que no es así. La verdad es que nosotros vamos a fortalecernos de la fe de María. Es decir, vamos para que María fortalezca nuestra fe. Nosotros hacemos la sabatina para fortalecer la fe que María ya tiene. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza de que Cristo resucitaría la tenía solo María, nadie más. Ella sí estaba bien convencida de que se cumpliría lo que su hijo dijo. Y entonces, seguramente, María, de hecho la tradición habla de las Marías que estaban con la Santísima Virgen allí en el corredor, allí a los pies del Calvario. Y luego Juan. ¿Qué estaban haciendo? ¿Consolando a la Virgen María? No, la Virgen María los estaba consolando a ellos. La Virgen María estaba sosteniéndolos a ellos, porque eran ellos los que no tenían fe. Ellas sí la tenían. Y bueno, esto es importante saberlo, porque esto es precisamente lo que hacemos en la sabatina. En la sabatina, nosotros sobre todo vamos a reforzar nuestra fe y nuestra esperanza. Nosotros vamos a sostenernos, a dejarnos guiar de María siempre Virgen, como madre, como maestra de la Iglesia, para con ella esperar el triunfo de la resurrección. Y entonces es así como desde el 800, fíjense, lo que nace como una sabatina, es decir, lo que nace como una salutación, porque la salutación en sí, ¿en qué consistía? No estaba tan bien estructurada como después se vendrá haciendo.
¿En qué consistía la salutación de la Santísima Virgen María? Recordemos que en el medievo eran muy pocos los que sabían leer, eran muy pocos los que sabían escribir y eran muy pocos los que tenían posibilidad de conseguirse un cuero en el que se pudiera escribir, porque antes solo el cuero, el papiro, el papel viene mucho después. Cuando se descubre, cuando empieza a girar el papel en el mundo, pues muy tarde. El papel es algo que llega muy tarde en la historia. Entonces, ¿en qué se escribía en esos tiempos? En cueros, en papiro. Papiro y cuero era lo más común. En el cuero de la cabra, ¿no? En el papiro traído de Egipto, era lo más común que se escribía. Entonces, afortunadamente, la gente acostumbraba a aprovechar la herencia que recibió del judaísmo. ¿Qué herencia era esta? Miren, los judíos, como tampoco todos tenían ni cuero, ni papel, ni tinta para escribir, ni sabían escribir, entonces, ¿qué hacían? Ellos, para aprender la escritura, ellos escuchaban a los predicadores, a los rabinos, y cuando decían frases de la escritura, ellos se las grababan. Entonces, como no podían escribirlas porque no sabían, las repetían todo el día, y se levantaban muy temprano por la madrugada a repetir esas frases de la escritura que ellos escuchaban. Esta forma de aprenderse de memoria lo que los rabinos predicaban se convirtió en una forma de rezar. Primero nace como una necesidad para yo conocer la escritura y luego se vuelve una forma de orar con las frases de la escritura que yo me aprendí de memoria porque no sé escribir. Y entonces, fíjense qué bonito, ¿cuál es una de las primeras frases que los cristianos se aprenden de memoria? El ángel del Señor anunció a María. Porque ¿de quién son esas palabras? ¿Quién le dice eso a María? El arcángel. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está escrito? En la escritura. Ellos lo escuchaban de los obispos, de los sacerdotes que leían ese evangelio, y el ángel le anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo, y entonces ellos se llevaban esas palabras a la mente, se las grababan, y por lo tanto una de las más antiguas formas de rezarle y una de las más antiguas frases que los cristianos memorizaron fue las palabras del ángel a la Santísima Virgen María, porque era un evangelio muy escuchado. Entonces muchos cristianos sabían el capítulo y el versículo de esas palabras y lo sabían de memoria, porque no lo traían en el teléfono, lo traían en la mente. Y entonces lo que ellos se querían aprender de memoria se convirtió en una forma de rezar. ¿Y a qué hora rezaban estas palabras? En la madrugada. Y estas palabras, ¿cómo se vinieron llamando? El Angelus. Pues es el Angelus. ¿Pero por qué el Angelus? Porque eso fue lo que el ángel le dijo a la Santísima Virgen María. Fíjense cómo las oraciones
más sencillas son precisamente aquellas más ricas. Bueno, entonces, cuando la salutación en los primeros siglos es las palabras del ángel a la Santísima Virgen María, después se vuelven las palabras de la salutación, sobre todo el sábado. ¿Y por qué el sábado? Porque es el sábado en el que sobre todo los que nos sentimos débiles en la fe, vamos con María a estar al pie de la cruz para fortalecernos en la fe y en la esperanza. Porque necesitamos de ser fortalecidos en nuestra fe. Y entonces, en el 800 en delante, viene precisamente el gran momento de no solamente rezar el Ángelus, sino comienza a rezarse el rosario. Comienza a rezarse el rosario. Entonces la salutación se va alargando. Lo que primero los monjes hacían con las palabras del evangelista Lucas y con salmos cantados en la madrugada, en el tiempo los salmos se van convirtiendo en el Ave María y en el Santa María, que la tradición va heredando en el tiempo. Y entonces, después de allí, tenemos la obligatoriedad. Luego después vendrán otros cambios, pero en ese momento todos los monasterios tenían que tener todos los sábados, a no ser que hubiera una solemnidad en ese sábado, pero todos los sábados en los que no hubiera una liturgia solemne, todos los sábados se rezaba, se cantaba la salutación a María, que estaba compuesta, que comenzaba con las palabras del Evangelio de Lucas, las palabras del ángel a la Santísima Virgen María, y que se intercalaban salmos cantados a estas palabras. Ese era más o menos el cuerpo de la sabatina del medievo. Repito, y después lo digo de una forma porque si no después me quedo a medias, y luego que después, lógicamente, por influencia sobre todo de los mendicantes, sobre todo de los dominicos, empieza a sustituirse la salmodia por la Santa María, por el rosario, por el Ave María y por la Santa María del rosario. Y luego así fue tomando cuerpo. Pero era obligatorio conmemorar a la Santísima Virgen María los sábados. Y esta conmemoración comenzaba con la sabatina, que en el tiempo fue cambiando. Pero no solamente era la sabatina, después nace lo que se llama la misa votiva. ¿Y qué es la misa votiva? La misa votiva a María siempre, a la Santísima Virgen María, era que todos los sábados, que no hubiera una liturgia, una solemnidad de ese sábado, todos esos sábados en los que no hubiera una solemnidad litúrgica, entonces se habría de celebrar la misa. Ya no solamente era la salutación y la sabatina, se habría de celebrar la misa votiva dedicada a la Santísima Virgen María. Explico brevemente en qué consiste la misa votiva.
La misa votiva consiste así, de una manera muy amplia, pero consiste en que, ¿alguien me puede decir cómo se llama esa primera oración que el Padre dice cuando empieza la misa? La primera oración que Él dice después de reconocer nuestros pecados, y dice: el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. ¿Alguien sabe cómo se llama esa oración? Muy bien, así se llama: oración colecta. No es la colecta del canasto que les pasan después, pero tiene un significado parecido. ¿Por qué se llama oración colecta? Porque esa oración, dice el Padre, oremos, y hace un breve silencio. Ese breve silencio es para, por así decirlo, para recoger las intenciones de todos en la oración que Él va a decir. Por eso se llama la primera oración que el sacerdote dice en la misa, oración colecta, porque en esa recoge todas las intenciones de las personas presentes para tenerlas sobre el altar durante la misa. Pues todos los sábados, desde la época del medievo, todos los sábados había una misa votiva para la Santísima Virgen María, con las oraciones colecta, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, y todo el cuerpo de la misa se refería y tenía alusión, hablaba de la Santísima Virgen María. El sábado, en la oración colecta, se recogía las intenciones de los presentes para ponerlas sobre el altar, ante todo y sobre todo por y con la intercesión de la Virgen. Entonces, el sábado no solamente es el día en que hacemos la salutación a la Virgen María, no solamente es el día en que esperamos con ella la resurrección, no solamente es el día en que ella nos fortalece en nuestra fe en espera de la resurrección, sino es el día en que celebramos la Eucaristía invocando principalmente su intercesión. Y entonces voy a comenzar a aterrizar, aunque me faltan, sí, porque todavía me falta mucho. Bueno, ya tenemos otro curso y la oportunidad de compartirlo. Entonces, María siempre Virgen. Fíjense, esto es importante que lo tomemos muy en cuenta. El propósito de nuestra sabatina no solamente es ir a fortalecernos en la fe bajo la mirada amorosa de María Siempre Virgen, sino que el propósito de la sabatina también tiene el fin de ser ciertos en la esperanza de la resurrección. Eso es importante. La sabatina, fíjense, y esto lo voy a decir y seguramente lo diré solo una vez porque ya después ya no me acuerdo cómo le digo. A veces me dice: padre, dígame otra vez eso que digo. No, pues ya no me acuerdo. Pero voy a tratar de sintetizar lo que he dicho en esta noche diciendo lo siguiente. Entonces, ¿qué es la sabatina a María Siempre Virgen?
La sabatina con María Siempre Virgen es la reproyección del mensaje de la encarnación en el misterio de la Santísima Trinidad, contemplando la virginidad de María en la firme esperanza de la vida nueva de la resurrección, que es a donde queremos llegar y es a donde le pedimos a Dios que nos lleve. Nosotros nos dirigimos hacia un lugar, estamos esperando un lugar, estamos anhelando una realidad, estamos ciertos de algo que vendrá, estamos seguros de algo que sucederá, y eso que sucederá es la resurrección. Y nadie como María para fortalecernos en nuestra fe en la resurrección, porque ella nunca dudó de que su hijo resucitaría. Ella lo sabía, ella lo sabía. Para terminar, entonces, yo digo, un poco viendo la estructura de su sabatina, así, porque puedo decir muchas cosas, pero hoy no tenemos tiempo para hacerlo, pero veo muchas cosas muy ricas en el cuerpo de la sabatina. El cuerpo de la sabatina realmente recoge lo que la tradición quiere, y les voy a decir por qué. Primero, porque recoge un elemento de la tradición muy importante, el canto de la salutación a la Santísima Virgen María. Rescata el elemento de las palabras del ángel, lo enriquece con las palabras de la Sagrada Escritura, porque en cada misterio se leen frases de la Sagrada Escritura. Lo enriquece con los misterios de la vida del Señor, con las palabras de la Escritura, y teniendo como punto de encuentro a los grandes misterios del Señor, contemplando la virginidad de María Siempre Virgen en el misterio de la encarnación. Entonces, es muy importante, vamos a las cosas prácticas, es muy importante que nosotros sepamos respetar esa estructura. No sé, creo que han hecho más de un manual, tengo entendido. Bueno, traten de ser uniformes en su forma de rezar la sabatina, Eso es importante. Es cierto, a veces hay que adecuarse a necesidades, a tiempos, a exigencias, pero traten de unificarse lo más que puedan en su forma de rezar la sabatina. No solamente en su forma de rezar, también en su forma de vestir. No solamente en su forma de vestir, también en ser fieles al orden de las oraciones. Es decir, aquí hay que apelar a la uniformidad. Es importante, la uniformidad. ¿Por qué? Porque es importante que la uniformidad de un solo canto, de una sola salutación, sea la misma aquí en Nuevo León, en Guadalajara, en Durango, en Sonora, en Mexicali, son muchos hombres rezando una sola forma, la salutación. Entonces es importante que respetemos los manuales. Eso es importante. Y lo digo no solamente para ustedes, sino sobre todo para los que lo escuchan de otras sabatinas.
es muy importante que seamos fieles a los textos de la sabatina. ¿Por qué? Porque la fidelidad a la hora, al esquema, a las formas, a las oraciones, es lo que vuelve esto un canto unísono, un canto único, una sola oración en el tiempo y en el espacio. ¿Verdad? Es importante, sobre todo aquí, en pastoral, ¿no? Es importante ser fieles, sobre todo porque tantos ven, bueno, no sé si creo que todavía muchos ven la sabatina del centro pastoral. Pues, entonces hay que ser fieles a eso que ya está estipulado. ¿Para qué? Pues para ser ejemplo de aquellos que ven desde otras partes el rezo de la sabatina. No nos demos el permiso de cambiar la estructura de la sabatina. Eso no nos compete. Eso lo tiene que hacer quien le compete hacerlo, que es la hermana Connie, su consejo. Y luego, otro elemento muy importante, yo sé que esto es una cruz, pero es importante con mucha humildad hacérselo saber a nuestros sacerdotes. Tampoco los sacerdotes tienen permiso de cambiar las sabatinas. Yo sé que para ellos es más fácil posiblemente rezar el viernes en la noche, porque el sábado los ocupa para ir a vender tamales a las puertas de la iglesia. Los caballeros son los únicos que lo hacen. Bueno, hay que tratar de no dejarse involucrar por estas cosas. Hay que ofrecer nuestro tiempo, nuestro espacio, siempre en la medida de nuestras posibilidades, pero sobre todo respetando el momento, los horarios, la estructura y las formas de la sabatina. Los sacerdotes muchas veces les dirán: no, pues miren, en vez de usar esta antífona, usen esta otra. ¿Para qué usan esta si esta se oye más bonita? Además, a mí me gusta más esta que la otra. Pues sí, padre, pero la estructura de la sabatina no la hice yo, ni la hizo usted. Y como es una estructura que depende del carisma del que nosotros dependemos, pues entonces habrá que escribirles a ellos, para que sean ellos los que nos autoricen tal propuesta, porque nosotros no estamos autorizados para eso. Eso es importante. ¿Por qué? Repito, porque la fidelidad en estas pequeñas cosas es la que nos da, la que nos refuerza ser fieles a lo que tradicionalmente les han heredado. ¿Que pueden cambiar? Sí pueden cambiar, pero que las cambie quien le corresponde cambiarlas. Yo no me puedo permitir hacer cambios en la sabatina. Y miren que yo ya conozco muchas cosas de este carisma que yo podría decir: pues esto sería mucho mejor. Pero no es a mí a quien me compete cambiar las cosas. Es a mí, en todo caso, a quien me compete dar una palabra sobre estas cosas, pero no decidir sobre ellas. Ni yo, ni ningún otro sacerdote. Entonces, lógicamente, los que están en el campo de batalla son ustedes. Pues con humildad, con sencillez, con respeto y humildad, decirle: Padre, con todo respeto, eso es algo que a usted no le compete. Y luego, la fidelidad a los libros, fidelidad a las formas y a los esquemas de los libros, es importante. Vámonos, porque ahora sí se nos hizo noche. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María siempre Virgen, San Miguel Arcángel, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Gracias, buenas noches.